tardes. Nuestro tema para el día de hoy es otro tema bonito, como ya han visto todos, definitivamente son temas muy bonitos, y este corresponde a una bacteria que ha hecho historia. Si ustedes toman el conjunto de bacterias que han modelado incluso a la humanidad, está Treponema pallidum, un agente etiológico de la sífilis, está Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico de la tuberculosis, Mycobacterium leprae, el agente etiológico de la lepra, y cómo no, Yersinia pestis, ¿verdad? Agente etiológico de una enfermedad que nos marcó como humanidad. Y esto es referido a la famosa muerte negra, en su momento, allá por el 1300, la gran mortandad también me llamaron, porque prácticamente casi arrasa con toda la población europea. Entre el 60 y el 80% de la población europea murió a consecuencia de la peste de mediados del 1300. Y a mediados del 1600 volvió a surgir otro foco de peste enorme, otro brote epidémico que se hizo pandémico, y de la misma manera se llevó casi el 40-50% de la población europea, llamada también la peste negra, a mediados del 1600. No estuvimos exentos nosotros, como vamos a ver, así que entonces su agente biológico, Yersinia pestis, claro que vale la pena estudiarle, claro que vale la pena verle, porque definitivamente se asocia con una serie de parámetros que como médicos estamos obligados a saber. Y es por esto. Esto es del año 2014, y uno diría, pues estamos hablando de hace 10, 11 años atrás. Es que van a ver ustedes que la peste no se presenta todos los años, se presenta cada determinado número de años más o menos. Como vamos a ver, esto está muy ligado al fenómeno climatológico. En ese momento, por ejemplo, para el 5 de julio del 2014, aquí están leyendo que en La Paz, el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de La Paz, el doctor René Barrientos, un excelente epidemiólogo boliviano, informó que se había realizado un cerco epidemiológico a 36 comunidades del municipio de Apolo para controlar un brote de peste bubónica. Un menor de 10 años fue la primera víctima fatal, y desde ya nuestro epidemiólogo dijo que existen además 5 casos de peste bubónica en niños de la comunidad Situri en Apolo. En otras palabras, sabemos hoy por hoy que Apolo, siendo un municipio y localidad de Bolivia y capital de la provincia Franz Tamayo, está dentro de lo que conocemos como áreas geográficas donde se abren de tanto en tanto estos focos de peste. Pero vayamos un poquito a la historia de esta patología y sobre todo del microorganismo, porque Alexander Emil Yersin, a quien están viendo ustedes en la imagen, fue el médico y bacteriólogo suizo quien de manera sistemática y metodológica logró encontrar al agente etiológico de la peste en un brote epidémico que se había producido en Hong Kong en el año 1894. Prácticamente de manera independiente y simultáneamente, otro médico microbiólogo japonés, el doctor Shibasaburo Kitasato, es el que también ha de buscar en el mismo problema que se presentó en Hong Kong al microorganismo causante de ese foco de peste, y ambos, desde ya le ganó Yersin, pero logran finalmente el descubrimiento de este bacilo, al cual después de estudiarle y de aplicarle los postulados de Koch, de Henle-Koch, automáticamente se vio que evidentemente era la causa etiológica de la peste, y muchos más años por delante ha de darse el nombre de Yersinia al género, precisamente en honor al doctor Yersin. ¿De acuerdo? Desde entonces le conocemos como Yersinia pestis, no es la única, hay otras Yersinias, Yersinia enterocolítica o Yersinia pseudotuberculosis, pero sin duda alguna esta es la que destaca por la patología que puede llegar a producir. Taxonómicamente estamos hablando del orden de los enterobacteriales, con la familia Enterobacteriaceae. Aquí está nuestro género Yersinia con su especie pestis. Hoy por hoy conocemos estas 5 subespecies. Hasta hace un tiempo atrás solo hablábamos de 3 subespecies. La subespecie antiqua, la subespecie medievalis y la subespecie orientalis.
Hoy por hoy conocemos dos más, la subespecie intermedio y la subespecie pestoides. De hecho, ¿a qué se refiere cuando hablamos de subespecies? Que a partir del microorganismo líder, llamaremos así, Yersinia pestis como género y especie, en el tiempo y por modificaciones genéticas van apareciendo estas variantes que desde ya caracterizan incluso geográficamente, en otras ya se han mezclado las áreas geográficas, pero gracias a ello se pueden establecer estas subdivisiones dentro de lo que correspondería a la especie pestis. Y obviamente asumimos el término de subespecie por cuanto se la puede rastrear hoy por hoy gracias a la metodología que tenemos en la biología molecular, de ahí es que surgieron estas dos. Pero no solo esto, sino que también se puede hacer un estudio de corte serológico y determinar ante qué subespecie nos podemos encontrar. ¿Listo? Todas potencialmente son capaces de desencadenar un cuadro de peste como tal. De hecho, si hablamos del ciclo de la peste, esta es una enfermedad que naturalmente se transmite entre las ratas. Ahí está en realidad el reservorio fundamental. Por lo tanto, es una zoonosis en principio, que después se convierte en una enfermedad epizoonótica cuando el hombre por accidente entra en contacto con estos animales. Una vez que están infectadas, la mayoría de las ratas pueden llegar a morir por esta causa etiológica, pero hay un porcentaje que puede sobrevivir y ese es el que se convierte en el reservorio y fuente de transmisión para Yersinia pestis. Las ratas se infectan a través de vectores y obviamente en este caso el vector principal es la pulga de la rata, la Genopsila chaeopis. Siempre se ha hablado y en muchos libros van a encontrar que solo le atribuyen a la Genopsila chaeopis, pero en realidad no es la única. Básicamente cualquier otra pulga puede actuar como vector y en nuestro país no necesariamente es Genopsila chaeopis, casi no tenemos, que yo sepa nadie ha descrito Genopsila chaeopis en Bolivia, pero sí tenemos a las pulgas que corrientemente sabemos que existen y se encuentran distribuidas en nuestro territorio geográfico. Por lo tanto, la principal es Pulex irritans, que es la pulga corriente, ¿verdad? Así como las otras pulgas del Penocephalidis catis, el Penocephalidis canis, que son la pulga del perro, la pulga del gato, que también fácilmente pueden llegar a ser transmisores de este microorganismo. ¿Qué sucede para que se inicie el ciclo biológico en cuanto al microorganismo y a la enfermedad que después puede producir? Que la pulga va a picar y va a chupar la sangre de un animal infectado. Si el animal está infectado, obviamente va a ingerir a Yersinia pestis. Estas se van a multiplicar en el intestino de la pulga y de esa manera pueden ser transmitidas a otras ratas en la próxima vez que tengan que picar estos animales. Lo interesante es que esto que parece tan sencillo, vamos a ver que sigue un ciclo a su vez muy interesante. No nos adelantamos, vamos de manera general. De esa manera la enfermedad se empieza a extender y obviamente la mortalidad en las ratas puede hacerse tan elevada que la pulga necesita nuevos hospedadores, no se va a quedar allí a morir junto con la rata hospedadora, ¿verdad? Tiene que buscar nuevos hospedadores y de esa manera accidentalmente, si nosotros entramos en este círculo, entramos en contacto con las pulgas nos van a picar a nosotros y nos van a transmitir la enfermedad de la misma manera que lo hicieron con las ratas. Aquí tienen ustedes ese ciclo, básicamente hemos dicho de zoonosis, una enzoonosis, porque circula entre las ratas y los roedores silvestres. No solamente, repito, en este caso ya consideramos a las ratas, podemos considerar prácticamente a cualquier roedor, ¿listo? Y de esa manera entonces, vean ustedes, hasta las ardillas pueden quedar fácilmente infectadas con lo que corresponde a Yersinia pestis. El ciclo debiera circular simplemente aquí y ahí debería cerrarse, ¿verdad? La cuestión es de que nosotros entramos en contacto con estos animales a partir de las pulgas infectadas.
Y estas pulgas infectadas son las que llevan la enfermedad a roedores que luego se van a poner en contacto con nosotros, roedores que son peridomiciliarios o intradomiciliarios y, como no, también a partir de los animales que clásicamente se convierten en nuestras mascotas. Ahí nosotros hemos ingresado en el ciclo natural de la enfermedad. Acá ya nos podemos dar cuenta de un detalle. Para que la enfermedad empiece a circular en gran escala, porque normalmente lo está haciendo con frecuencia baja, ¿verdad? Está en la naturaleza y no tenemos mayor problema. Pero para que de repente empiecen a aparecer roedores muertos, es porque obviamente algo más está sucediendo. Y esto generalmente se asocia cuando los pulsos de temperatura se elevan. Al elevarse los pulsos de temperatura, obviamente también desencadenan modificaciones drásticas a nivel climatológico. Y por ejemplo, los ciclos de lluvias se aceleran y duran más tiempo. Cuando estamos hablando de esto, ¿a qué fenómeno nos estamos refiriendo? Díganlo fuerte. Aquí se pueden equivocar, no hay problema, ¿verdad? Es el fenómeno clásico del niño, ¿verdad? Y su rebote la niña. Entonces, cada vez que se presenta el fenómeno del niño, ya sabemos que algo malo puede suceder. En nuestro caso, pueden aparecer los focos de peste, como os vamos a ver. Pueden aparecer los focos de difteria en poblaciones que no han sido vacunadas, donde lamentablemente hay rechazo hacia las vacunas. Pueden aparecer focos de leptospirosis, fundamentalmente. Si yo me quedo de todos estos con los más importantes desde el punto de vista de que circulan entre animales y luego como verdaderas epizoonóticas entran en contacto con el hombre, obviamente está el problema de la peste, está el problema de la leptospirosis fundamentalmente. Y eso es por algo sencillo, ¿verdad? Se darán cuenta que si hay ciclos de lluvia que duran mucho tiempo y son muy agresivos, los roedores no se van a dejar morir. Los roedores que están en la naturaleza, van a morir más por la enfermedad porque va a circular mucho más Yersinia pestis. Pero los otros roedores, y no solo ellos, sino también las pulgas, van a hacerse intradomiciliarias. Obvio, tienen que salvarse. Los roedores entran a las casas. Recuerdan lo que las abuelitas decían, ¿no? Este año va a llover mucho. ¿Por qué? Porque está entrando ratón a la casa. Típico, clásico, y evidentemente llueve mucho más. ¿Listo? Entonces es porque los roedores están escapando de una situación ambiental que va en contra de ellos y por lo tanto se hacen intradomiciliarios y ahí nosotros somos los que automáticamente entramos en contacto ya con esta patología. ¿Listo? Entonces tiene que ver, por eso es que no se presenta todos los años. Por eso es que salta, puede haber momentos en los cuales aparece el fenómeno del niño, hay el rebote de la niña, pero no hay focos de peste. Que bien, todo se cerró en la naturaleza, ¿verdad? Lo que llamamos la fase de contingencia desde el punto de vista biológico. La casualidad, el azar hizo de que, por suerte, estas pulgas no entren en contacto con roedores que pueden entrar en contacto a su vez con nosotros o que lleguen directamente a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí el foco prácticamente se cierra en la naturaleza. Pero hay otras oportunidades en las cuales esto no sucede así y lamentablemente se produce todo este paso y ahí empezamos a nosotros a caer también con la enfermedad. Por lo tanto, esta es una patología que tiene distribución global. No está solamente en Bolivia, ¿verdad? Está en diferentes países y ustedes pueden ver los países que reportaron peste entre 1970 hasta el año 2004. Este es un seguimiento bastante grande que hizo la Organización Mundial de la Salud y los CDC de los Estados Unidos. Y fíjense, estamos nosotros ahí. Compartimos esta situación con Perú, compartimos con Ecuador, compartimos con Brasil desde ya. Y esto es porque tenemos excelentes sistemas de detección temprana. Porque si no tuviéramos esto, probablemente estaríamos como estos otros países que no tienen aparentemente circulación de Yersinia, cuando en realidad sabemos que sí hay circulación de Yersinia. ¿De acuerdo? Miren ustedes, en la región de los Estados Unidos también ya hay probables focos, además, que están asociados, como ustedes pueden ver, a nivel global. Por lo tanto, estamos hablando de una patología
que es altamente probable que ustedes alguna vez la vean. ¿Listo? Para ello tenemos que estar muy atentos, saber qué es lo que puede suceder y, lógicamente, además protegernos, porque vamos a entrar en contacto con este microorganismo. Si hablamos del microorganismo, estamos hablando de bacilos gram negativos cortos. Les hacemos la tinción de gram, y ¿qué es lo que yo miro? Bacilos cortos, regordetes, gram negativos. En algunos casos se pudiera advertir como si tuvieran dos polos, pero eso es muy relativo. Generalmente solo voy a ver bacilos cortos, gram negativos. Punto. ¿Listo? En todo caso, ¿qué necesitaría ahí? Aplicar en el laboratorio lo que se llama el método tintorial de Wasson, pregunta de parcial, y que es específica para Yersinia porque nos permite detectar la bipolaridad que en todo caso nosotros encontramos en estos microorganismos. Aquí está. Esta es la tinción de Wasson y ustedes están observando, vean ustedes, parecen ganchos de ropa o imperdibles, ¿verdad? Ahí está esa imagen bien característica. Los polos quedan bien teñidos, mucho más teñidos que el resto del soma bacteriano. Y al producirse esa morfología, nosotros decimos, ah, mira, esto tiene la posibilidad, si desde aquí empezamos a ver esto, y obviamente orientados por la clínica y todo lo que hemos dicho, entra en el terreno de una probable posibilidad de peste, si sobre los cultivos aplicamos o sobre las muestras obtenidas directamente, como ya vamos a ver, podemos observar estas imágenes con el método de Wasson, casi ya nos hemos acercado a abrir la puerta del diagnóstico a lo que sería peste. ¿Listo? ¿Cuál es la fisiología que exhiben estas bacterias? Primero, son anaerobio facultativas, o sea que se comportan como un enterobacterial cualquiera, ¿no es cierto? Han visto que en todo caso entre los enterobacteriales teníamos Escherichia coli, teníamos Enterobacter, Klebsiella, se comportan exactamente igual. Eso significa que metabólicamente respiran aeróbicamente y cuando no hay posibilidades de que exista oxígeno, las tensiones de oxígeno disminuyen, empiezan a cambiar el switch, pasan al sistema de fermentación y respiran por fermentación, que eso es lo clásico, utilizando azúcares de base. Así que entonces son anaerobio facultativos, sí. Por otra parte, no son exigentes nutricionales, como cualquier enterobacterial. Pueden desarrollar sobre el substrato que ustedes pongan. Inclusive, nosotros encontrábamos, ya les voy a comentar, en las cajas Petri, hasta en el agua de condensación de las tapas de las cajas Petri, encontrábamos a Yersinia cuando trabajábamos con Yersinia pestis. Por lo tanto, es altamente peligroso. Es muy fácil de que uno se pueda infectar y obviamente lo que pueda uno cursar por esta enfermedad. Son bacterias capsuladas, tienen cápsula, no tienen esporas, por suerte, porque eso ya sería el colmo. Por otra parte, típicamente no tienen movimiento, son inmóviles, tienen la capacidad de desarrollar entre 30 y 37 grados centígrados, su temperatura ideal siempre ha de ser 35, 37, pero si ustedes le bajan la temperatura a 30 grados, desarrollan, no hay mayor problema. Son bacterias oxidasa negativas por el hecho de que son precisamente anaerobio facultativos, ¿verdad? Van a más que nada fermentar. Y por otro lado son catalasa positiva típicamente. La imagen que están viendo aquí es una imagen clásica, la de los médicos de mediados del 1600 y hasta el 1700, sobre todo cuando a mediados del 1600 la peste golpeó Europa. Los médicos no sabían, en principio, primero que por entonces no se hablaba de bacterias, no sabíamos de la teoría microbiana de las enfermedades. Por otra parte, no sabíamos cómo se transmitía la enfermedad de la peste. Apenas sí teníamos una aproximación a la posibilidad de las ratas, pero no sabíamos cómo llegaba la enfermedad a nosotros y nos provocaba esos cuadros tan terribles que vamos a observar también. Por lo tanto, ¿qué hacían los médicos? En ese momento tenían que colocarse trajes que les cubran por completo, no estaba mal hasta ahí la idea, y utilizaban estas máscaras con esa especie de picos largos, donde al final de los mismos colocaban algodones o trozos de seda con algo de perfume para de esa manera, según lo que se creía en esa época, evitar que uno se pueda enfermar. Obviamente, ese
ejercicio inútil, ¿verdad? Y más aún con todo el traje también uno se enfermaba. ¿Por qué? Porque junto a los pacientes o a los cadáveres revisándolos estaban las pulgas. Las pulgas pasaban a los médicos, los picaban y lo mismo que nada, ¿verdad? Pero ya era una forma de empezar a pensar en la posibilidad de protegerse. Esa es la clásica indumentaria de los médicos en las épocas en las cuales la peste hizo estragos. Pero si hay algo interesante para hablar de Yersinia, es el principio patogénico en el que se mueve. Es decir, ¿qué hace la bacteria para que la enfermedad se pueda desarrollar? Y para ello entonces tenemos una serie de factores que van a intercurrir para que se pueda presentar la peste en la persona. Más allá de la picadura, ya vamos a ver qué es lo que sucede, cómo finalmente el microorganismo llega a ponerse en contacto con nosotros, una vez que ya está circulando en nuestro circuito sanguíneo. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un juego de factores que van a provocar que la enfermedad se manifieste tal cual la conocemos. En principio es una bacteria gram negativa. Si es una bacteria gram negativa, en su superficie tiene lipopolisacáridos, ¿verdad? Los famosos LPS, en los cuales hemos dicho que radica fácilmente aquello que conocemos como las famosas respuestas en cuanto al carácter endotóxico que poseen. Por lo tanto, esa es una gran explicación de cómo la enfermedad puede manifestarse y provocar cuadros a nivel sistémico. Pero no solo eso, sino que tiene factores de virulencia, y esos factores de virulencia trabajan y funcionan de tal manera que aseguran el hecho de que el microorganismo pueda en principio además adherirse, por ejemplo, a los macrófagos. Se adhiere perfectamente a los macrófagos y lejos de que los macrófagos nos puedan defender, más bien se van a convertir en una especie de movilidades para ellos, para transportarlos de un lugar a otro. Habida cuenta de que estos microorganismos exponen sistemas de secreción de tipo 3, aquí está, que les sirve para prácticamente anclar en los macrófagos. Y una vez que este fenómeno sucede así, con toda la información a partir del resto de los antígenos que se va a suscitar, se va a expresar, invitan al macrófago a que éste pueda emitir los pseudópodos correspondientes, vean, puedan englobar a Yersinia, puedan internalizarla y hacerla intracitoplasmática. Eso debía ser lo ideal, ¿no es cierto? Porque una vez que sucedería eso, la fagocitosis se dispararía. Pero acá no pasa esto porque además se activan los antígenos B y W, que son antígenos que permiten que el microorganismo evada por bloqueo del sistema de la fagocitosis este fenómeno de defensa natural. Por lo tanto, al poseer estos antígenos BW, se cierra la posibilidad de que la fagocitosis pueda completarse de acuerdo a lo que ustedes ya conocen por lo que hemos avanzado en la parte de inmunología básica, ¿de acuerdo? Así que entonces no tiene mayor problema todo este sistema, además de las proteínas que ya vamos a ver, las IOP, con las cuales termina de adherirse el microorganismo, se produce la fagocitosis entre el microorganismo dentro de lo que vendría a ser en este caso los macrófagos, pero no se va a activar el fenómeno de la fagocitosis. Pudiéramos llamar entonces más como una endocitosis y nada más, ¿verdad? No se va a llegar a producir el fenómeno de la fagocitosis. Y de hecho, se van a poner en marcha otros elementos, como es el caso de las islas de patogenicidad, que desde ya se encuentran en el material genético de la bacteria y que le permiten expresar esto que están viendo aquí, que son las Yersinio o Yersinia bactinas. ¿Qué son estas? Son sideróforos. Cuando hablamos de sideróforos estamos hablando, en otras palabras, de un sistema químico que permite atrapar, en este caso, ¿qué? Hierro. La bacteria, como cualquier otro elemento, necesita hierro y por lo tanto, en este caso, estos sideróforos capturan el hierro a partir de las células, a partir de la sangre, a partir de los propios macrófagos, y gracias a todo esto el microorganismo puede sobrevivir y continuar lo que significaría el proceso infeccioso. Pero hemos dicho que no queda ahí, porque las proteínas de membrana externa, y aquí están las famosas IOPS, estas proteínas que le permiten el fenómeno de la adherencia a la membrana externa,
y gracias además al sistema que hemos visto de secreción tipo 3, le permite a la bacteria quedar completamente adherida, invitar al macrófago a que se produzca la endocitosis, pueda producirse el sistema de pseudópodos que puedan ingresar finalmente a la bacteria dentro de las células, y con ello está cumpliendo su función este complejo, no es una sola, es un complejo de moléculas del sistema IOPS. Pero en el sistema, además, genético de la bacteria, tenemos plásmidos como material extragenómico. En estos plásmidos tenemos estos de 70 kilobases de tamaño, que son clave, porque ahí radica toda la actividad en relación a lo que son los factores B y W. O sea que si Yersinia no tiene este plásmido de 70 kilobases, no va a ser patogénica, no va a poder provocar enfermedad. ¿Listo? Por otra parte, estos plásmidos también, en el caso del PSP, tienen la capacidad de poner en marcha lo que son proteasas activadoras de plasminógeno. Y en este caso, ¿qué sucede? Cuando la pulga se alimenta de la sangre, por ejemplo, del roedor, ingresa la sangre al intestino de la pulga, al proventrículo. Allí, Yersinia pestis, lógicamente, ingresa también. Allá, estos plásmidos que están en Yersinia pestis ponen en marcha esta proteasa. Y en las pulgas, por la temperatura, 20, 25, 28 grados, las proteínas cumplen una función de tipo coagulasa. O sea que se coagula todo lo que está en el proventrículo de esa pulga. ¿Eso qué significa? Que no se va a poder alimentar más, pero la pulga está infectada, ¿de acuerdo? Como la pulga está infectada y no puede alimentarse porque todo ha quedado coagulado en su proventrículo, ahora estas pulgas van a pasar desde las ratas, más aún si estas han muerto, van a pasar hacia los humanos. En los humanos estamos a 37 grados centígrados. A esa temperatura, estas mismas proteasas dejan de actuar como coagulasas y más bien asumen una función fibrinolítica. Cabe decir que todo lo que estaba coagulado empieza otra vez a licuarse. Y al licuarse, la pulga está muy hambrienta, empieza a picar y a chupar sangre ferozmente a partir de los hospedadores humanos. El problema es que no solamente al picar chupa la sangre, sino que regurgita. Y al regurgitar, Yersinia pestis entra finalmente a nuestro torrente circulatorio a través, lógicamente, de esos vasitos distales de riego sanguíneo. ¿Se entendió? Esa es la manera entonces en la que se va a producir. No son los únicos plásmidos, también tenemos estos otros plásmidos, los FRA o PMP, que en realidad tienen la capacidad de poder lograr la expresión tanto de proteínas capsulares, la F1, que le termina de ayudar a Yersinia pestis, no solo en la adherencia, sino en el poder ingresar, en el poder internalizarse dentro de los macrófagos. Pueden activar el sistema de pseudópodos, todo el citoesqueleto, las actinas y demás, van a ponerse en marcha para poder formar el pseudópodo y atrapar al microorganismo, pero ya hemos visto que eso no tiene sentido favorable, ¿verdad? Y finalmente las fosfolipasas, que son clave para que pueda sobrevivir Yersinia pestis. Les dota del resto de las opciones desde el punto de vista metabólico para poder trabajar dentro de los macrófagos o en los tejidos y de esa manera sobrevivir y obviamente poder multiplicarse. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? No pretendemos dar una cátedra de infectología, yo no soy infectólogo, soy microbiólogo, pero siempre es bueno saber qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Y de hecho tenemos posibilidades interesantes. Una primera presentación clínica es la famosa peste bubónica, clásica además. Esta se va a producir una vez que las bacterias se introducen mediante la picadura, lógicamente se van a mover por el torrente sanguíneo hasta quedar atrapadas en los ganglios linfáticos. Ustedes saben que los ganglios linfáticos tienden a retener todo lo que es peligroso, ajeno, noxa, etcétera, ¿verdad? Es lo mismo que va a suceder en este caso. Pero estos ganglios van a empezar a aumentar de tamaño, van a empezar a aumentar de volumen, precisamente en la medida que empiezan a hacerse masas tumefactas
adquieren lo que llamamos el carácter de bubón, y eso es lo que se puede ver, sobre todo en los ganglios de las regiones axilares, las cadenas axilares, como también a nivel inguinal, pero no son los únicos, se puede encontrar esto a nivel de los ganglios retroauriculares, etc. ¿Listo? De esa manera las bacterias pueden volver al torrente circulatorio. Obvio, han vencido el filtro de lo que corresponde a los ganglios, y ya saben ustedes, anatómicamente el conducto torácico las puede llevar otra vez vía de la ruta linfática hasta el torrente circulatorio. Ahora sí, el momento que llegan al torrente circulatorio nuevamente, nuestro paciente va a ingresar en un proceso septicémico generalizado, porque Yersinia va a llegar allá donde el riego sanguíneo la lleva, ¿de acuerdo? Ahí es donde se producen hemorragias. Estas hemorragias están dadas porque hay una activación de los factores de coagulación en principio, y luego estos factores se van a empezar a depauperar. Hay un déficit en estos factores, se agotan los factores de coagulación, y más bien los pacientes empiezan a sangrar, aparecen manchas negras en la piel, hay procesos de gangrena en los extremos distales, obvio, los riegos sanguíneos están disminuidos, hay trombos sépticos a nivel de vasos pequeños, y por lo tanto también hay dolor en lo que corresponde a la parte linfática. Nuestro paciente entra en shock, empieza a delirar, hay alteración en el sistema nervioso central, y obviamente si está ya en estado septicémico, la muerte puede sobrevenir muy rápidamente. 2, 3, 4, 5, 6 días y el paciente puede fallecer si es que no ha sido diagnosticado y menos tratado. ¿De acuerdo? Perfecto, ahí está. Vean ustedes esos bubones. Cadena inguinal, en este caso axilar, perdón. Aquí estamos viendo, a nivel de pierna, y lo mismo en este caso a nivel de la región inguinal. Son bubones grandes, que además se abren espontáneamente hacia la región de menor, en este caso, tensión, hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, a la región de menor resistencia se abren esos ganglios, se fistulizan, y uno puede observar ese material incluso purulento que está cargado de Yersinia. Si uno toma una muestra a partir de esto y va a la microscopía, hace el gran, y clínicamente ya estamos sospechando y hacemos el Weyson, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que decíamos, esa imagen de bacteria. Primero, muchos leucocitos polimorfos, seguramente ya vamos a observar algunos macrófagos, y sin duda alguna vamos a observar a estos bacilos que van a aparecer en forma de ganchos o de imperdibles. ¿Listo? Con lo cual, les vuelvo a repetir, nuestro diagnóstico está prácticamente en marcha. Pero si bien esa peste bubónica es la clásica, es lo que más vemos, pero sin embargo hay una forma que es más grave, es la peste neumónica. ¿Por qué? Porque en este caso la infección se va a dar cuando Yersinia es inhalada directamente, o bien llegan hasta los pulmones, focalizan en pulmones, cuando ha pasado de peste bubónica al torrente circulatorio. ¿Me explico? En estos casos, Yersinia pestis puede encontrarse, por ejemplo, en los restos de los roedores. Y si esto sucede así, y si me pongo en contacto con las vísceras de estos animales, puedo yo aspirar e inhalar simultáneamente lo que significan estos microorganismos, que ya han visto que sobreviven donde los pongamos, hemos dicho. Por lo tanto, es muy fácil que yo me contagie por vía aérea y desarrolle una peste de corte neumónico, que realmente es muchísimo más rápida en su desenlace. Puede provocar prácticamente un cuadro de una neumonía hemorrágica aguda, y en el término de 1, inclusive hasta 3 días, puede provocar la muerte del paciente. O si el paciente hizo una peste bubónica, hemos dicho que regresan a la sangre las bacterias, hay un cuadro septicémico, pueden focalizar a nivel pulmonar y hacen lo mismo, una neumonía hemorrágica necrotizante de curso agudo, y el paciente otra vez en 1 o 2 días a partir de esto puede fallecer. Las más de las veces no nos da tiempo u opción inclusive a hacer tratamiento. ¿Listo? Esta es a la que más miedo le tenemos. Miren cómo se ponen los dedos. Hay gangrena distal. En otras palabras,
No hay el riego sanguíneo que debería existir, todos son trombos sépticos. Si nosotros esfacelamos acá este dedo o con una lanceta aplicamos y hacemos una punción y obtenemos sangre, vamos a obtener casi un cultivo puro de Yersinia pestis. ¿Listo? Entonces, esto es un cuadro tremendo, son cuadros agresivos. Y obviamente en las formas neumónicas, ni qué decir, hemos dicho, el cuadro avanza muy rápidamente. En la septicémica, que además ilustran las imágenes anteriores, muy rápidamente Yersinia se va por el torrente circulatorio a todo el cuerpo. En algunos casos ni siquiera se van a formar los bubones, porque están pasando directamente al torrente circulatorio. Allí donde lleguen van a provocar problemas. Llegan a pulmones, peste neumónica. Llegan al sistema nervioso central, meningitis pestosa o peste meningia. Llegan al área renal, van a provocar necrosis a nivel renal, van a provocar un cuadro de insuficiencia renal por peste, ¿de acuerdo? En cualquiera de ellos, lógicamente, la posibilidad de que sobrevenga la muerte del paciente es muy alta y los tiempos son muy cortos. Una vez más, las más de las veces no nos da tiempo a hacer el diagnóstico clínico que quisiéramos hacer. Son casos de peste. ¿Listo? A lo que vamos y a lo que nos interesa. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué tenemos que hacer? Primero, que sabemos que la sangre es vital, porque sabemos que ahí nosotros podemos encontrar el agente etiológico. Si estamos viendo que tarde o temprano va a circular por el torrente circulatorio, ¿verdad? Por lo tanto, en sangre sí le vamos a encontrar. Los hemocultivos van a ser positivos y se positivizan rápidamente. En 12 horas, en 18 horas ya son positivos los frascos para hemocultivo. No solo ello, también podemos tomar muestras a partir, hemos dicho, de los ganglios, cómo no, ¿verdad?, de esos bubones, si estamos viendo que son prácticamente cultivos puros de Yersinia pestis o de órganos. Por ejemplo, si estamos en un foco de peste neumónica, la muestra de esputo, esa que trabajamos para tuberculosis, la misma muestra nos sirve en estos casos, pero siempre con la bioseguridad practicada en grado extremo. No podemos nosotros trabajar o atender a un paciente afectado de peste si es que no vamos a protegernos, si es que no vamos a seguir las reglas de la bioseguridad al pie de la letra. Puede sucedernos lo que va a suceder en los casos en los cuales el fenómeno del niño y de la niña nos provocan problemas, cuando hemos dicho que aparecen las leptospirosis, aparece peste, aparecen las fiebres hemorrágicas. Recuerden lo que nos pasó tristemente con un colega gastroenterólogo hace unos años atrás, cuando por precisamente un problema de fiebre hemorrágica, a partir de una persona que se infectó entre Caranavi y Palos Blancos, la paciente llegó a La Paz, parecía que era simplemente una hemorragia digestiva alta. El colega gastroenterólogo atendió a esta paciente, la paciente falleció y él también con fiebre hemorrágica, porque obviamente no pensaron en que se podía tratar de en este caso, de un cuadro de fiebre hemorrágica. No hubo la bioseguridad pertinente y miren en lo que quedó, ¿verdad? Pues hay que tener muchísimo cuidado. Las muestras entonces se las puede obtener, se las puede trabajar, pero sobre todo ustedes van a trabajar con las falanges. ¿Por qué? Porque cuando estoy en un lugar tan alejado de una ciudad, porque hemos visto que eso básicamente se va a presentar en área rural, obvio, ¿verdad? Y allí no voy a tener seguramente el laboratorio de bacteriología, lo más probable, pero clínicamente tendré que yo hacer el diagnóstico, clínica y epidemiológicamente. Si estoy en un lugar, como vamos a ver, en nuestro país, donde hay mayor posibilidad de que se activen los focos de peste, entonces tengo que estar muy alerta y sobre todo si estamos atravesando fenómenos del niño o de la niña, ¿cierto? ¿Qué significa el manejo de falanges? Significa que cuando las o los pacientes han fallecido y queremos hacer un diagnóstico certero, nos hemos quedado con la duda que ustedes pueden y tienen que seccionar las falanges de los dedos. Pueden seccionar incluso un dedo entero, ¿de acuerdo? Cortan con el bisturí con toda la bioseguridad correspondiente. Y esa falange o ese dedo, mejor aún, lo introducen en un frasco, lo cierran, lo sellan y eso tiene que llegar al enlace, si están en el lado occidental.
Si están en el lado oriental, hacen necropsia. No tienen que estar inmersos en alcohol, formol, suero oficial, nada. El dedo tal cual lo han seccionado, así lo introducen en el frasco, cierran. Mejor si ese frasco va dentro de otro frasco, ¿verdad? Lo ideal, como regla básica, sería que una vez que he puesto yo el dedo en el frasco que tiene sistema de rosca y tapón, cierro perfectamente, envuelvo en papel higiénico, no vamos a tener aquí papel filtro ni mucho menos. Me gasto un rollo de papel higiénico, ¿verdad? Lo envuelvo perfectamente y lo introduzco dentro de otro frasco. Mejor si es plástico. ¿De acuerdo? Una vez de que hago esto, cierro bien, etiqueto como debe ser el recipiente externo, más el resumen de la historia clínica, y esto se tiene que ir al INLASA, mando al INLASA, o traigo al INLASA, o que la ambulancia traiga al INLASA, porque eso sí, todos los centros en área rural tienen ambulancia, por lo tanto la ambulancia trae la muestra, trae el resumen de la historia clínica, y en INLASA se va a hacer el trabajo de investigación y de detección si se trata de peste. Y si estamos en el lado oriental, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales en San Carlos. ¿De acuerdo? Mandamos así, perfecto, nos van a felicitar. Y obviamente tengo que avisar a sedes, tengo que avisar a mi red de salud, tengo que a través de esto, la información tiene que llegar después al SNIS, como vamos a ver, para que esto quede perfectamente documentado. Esta es una enfermedad de declaración obligatoria, no me puedo callar, ¿listo? Esto tengo que denunciar dentro de lo que es el sistema de salud pública del país. Eso es entonces, ya saben, nada de alcohol, formol, suero oficial, nada. El dedo tal cual, cierran, envuelven, como hemos dicho, otro frasco y en la ambulancia que traiga, ¿listo? Ya está, la muestra de esputo por la peste neumónica y líquido cefalorraquídeo peste meningia. Eso no van a poder obtener, obviamente. Eso ya sería si tuviéramos las posibilidades de un laboratorio y poder trabajar con la bioseguridad suficiente para obtenerse este tipo de muestras. Pero ustedes lógicamente saben que si hay un cuadro de meningitis pestosa, la muestra ideal sería líquido cefalorraquídeo o sangre, porque es obvio que circula por sangre. Es obvio, ¿verdad? La otra opción, si tengo que mandar, hemos dicho, de la falange, generalmente ya es necropsia, ¿verdad? No le vamos a cortar al paciente el dedo. Entonces, generalmente es cuando el paciente ya ha fallecido y procedemos a hacer la autopsia y cortamos el dedo. Se llama autopsia cuando secciono el dedo una vez que el paciente ha muerto. Y se llama necropsia cuando el paciente ha sido enterrado. Ustedes están en una red de salud y les avisan que en una comunidad están muriendo personas, aparentemente les dicen, les salen unos tumores y empiezan a tener fiebre y se mueren, y empiezan a tosen sangre y se mueren. Entonces llegan, ya los han enterrado, ¿verdad? Pero ustedes no se van a quedar con la duda, jamás. Entonces, podremos hacer la necropsia con permiso de las autoridades locales y de los familiares, siempre y cuando nos autorice, porque de lo contrario sería grave. Podemos sacar el cadáver y cortar la falange. Eso ya es necropsia, ¿de acuerdo? Cuando desenterramos el cadáver. Listo. En el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? El gramo otra vez, miren, en algunos casos hay cierta imagen que nos puede hacer sospechar, pero eso es para el bacteriólogo o la bacterióloga que está experimentado o experimentada, ¿verdad? Con seguridad que si tenemos el antecedente clínico, el antecedente epidemiológico y las muestras, lo que vamos a hacer es llegar hasta la tinción de Weyson y esto es lo que vamos a observar. Miren, es un trabajo desde ya muy bonito en el laboratorio. A mí me toca trabajar muchísimo con peste, pero es peligroso. Hay que tener siempre toda la bioseguridad de parte de lo que queremos hacer. Fíjense esa imagen, parecen ganchitos de ropa muy imperdibles, típicas en relación al método tintorial de Weyson. El aislamiento primario lo hacemos generalmente en agar sangre, nutritivo y maconque. Estas son colonias de Yersinia pestis, son lactosa negativa, no son como estas que son de coli, para contrastar. En el medio de cultivo, este es el agar nutritivo, crecen como si nada, porque hemos dicho que no son exigentes, ¿verdad? Y aquí las estoy viendo igual, en el maconque, estas mismas puestas en otra imagen.
son lactosa negativas. Aquí están en el agar sangre, colonias grisáceas, redondeadas, 2-3 milímetros de diámetro, superficie convexa, que cuando pasan 3-4 días de incubación, incluso las colonias, vean ustedes, empiezan a asumir esta imagen. Los yanquis le llaman de huevo frito. Ya, ¿de acuerdo? Listo, parecen huevos fritos. ¿Listo? Pero esa es la clásica imagen. Vean aquí que hay una parte central y una parte periférica, como una escarapela. Nosotros más las veíamos como escarapelas. ¿Listo? Entonces, en la medida que se envejecen las colonias, van asumiendo esta morfología. Y ya está. Las pruebas de identificación son sencillas, porque es una prueba de bioquimiotipificación. Le hacemos 3 pruebas. Le hacemos en el Krigler o el TSI, picamos y sembramos por estría. Este es el medio sin sembrar todavía, este es el que ya fue sembrado y salió después de 18 horas. ¿Qué va a pasar? El fondo amarillo, porque hemos dicho que son enterobacteriales. Los enterobacteriales son fermentadores, hemos indicado. Si fermentan la glucosa. Aquí está el color amarillo en el medio de cultivo correspondiente. Y en la superficie leemos la lactosa. Y en el macón que hay lactosa y no daban pigmentación, por lo tanto son lactosa negativas, ¿no es cierto? Aquí está. Hacemos luego la siembra en la batería, en rojo de metilo y lía. Esta es la lisina de carboxilasa. Típicamente da esto, sea negativa. Y el rojo de metilo positivo. Y ya está. O sea que con estas 3 pruebas, y además leemos la motilidad, que hemos dicho que es negativa, ya está el diagnóstico hecho, más el antecedente clínico y el antecedente epidemiológico, se cerró el tema. Lógicamente, hoy por hoy existe tecnología en cuanto a serotipificación para poder serotipificar si estamos frente, primero a Yersinia pestis, existen los antisueros, como también para las subespecies, sobre todo orientalis, medievalis y antigua. Para esas hay. Las otras ya necesitan laboratorios de referencia mucho más grandes. El tratamiento ideal es la streptomicina. Sabemos que el estrepto está cuidada, guardada y controlada por el Programa Nacional de Tuberculosis. Por lo tanto, no la usamos, si ustedes quieren, de rutina. En todo caso, se puede utilizar gentamicina, mejor doxiciclina. ¿Listo? Pero además, si estamos en el campo y no tengo si tengo streptomicina del programa de tuberculosis y estoy diagnosticando peste clínica y epidemiológicamente, uso la streptomicina, ¿verdad? Y la voy a justificar más adelante. No me van a hacer lío, porque obviamente mi sospecha clínica está bien fundada, además sobre bases epidemiológicas. Por lo tanto, y más aún si he mandado la falange de los otros que han muerto y estoy salvando a los que todavía están vivos, puedo pues utilizar finalmente streptomicina. Costo-beneficio, ¿verdad? Tengo que ver eso a favor de mis pacientes. Nunca voy a esperar a que la cosa llegue a ser más grande. ¿Listo? Muy rapidito, ¿qué ha pasado en Bolivia? Entre 1921 y el 22, en la provincia Arce de Tarija, aparecen focos de peste con 387 muertos con la forma neumónica. 39 niños menores de 10 años, los demás forma ganglionar. Miren ustedes, 6 años después, que coincide con el fenómeno del niño, que son normalmente 5 a 8, 9 años en ese lapso de tiempo. En 1928, otra epidemia en Valle Grande, esta vez en Santa Cruz, peste bubónica con 200 enfermos sobre 1000 habitantes y 88 fallecidos, generalmente por la neumónica. Foto histórica, porque aquí al centro están viendo ustedes al profesor Félix Veintemillas, segundo director del Instituto Nacional de Bacteriología, hoy el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, el INLACE, que está al frente, y él era el experto número 1 en peste del país. Él es el que iba con las comisiones para hacer el trabajo de diagnóstico. A su lado están los doctores Sotero, Galindo, Torrico y Peña. Ellos eran los que se encargaban de llevar adelante el diagnóstico. 1928. Luego hay una epidemia en Chaco, en la provincia de Entre Ríos, en Tarija. Hay también focos de peste en Sucre, en Tomina, Lagunillas y Choretí. En abril del 45, otra epidemia en Valle Grande. Esta es la que se hizo más famosa.
la tasa de ataque del 13%, la letalidad 44%, casi la mitad falleció de los afectados. Predomina la forma ganglionar o bubónica y también se ve la forma neumónica, transmitida básicamente por ratas selváticas. Esta fue la que nos permitió abrir los ojos a la peste, porque en Bolivia seguíamos pensando que no había peste, que no era peste. Es más, hubo un reto que se hicieron 2 personas. Por entonces, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés indicó que era una estupidez pensar que se trataba de peste, porque la peste solamente llegaba a los países que tenían puertos marítimos, que los barcos trasladaban a las ratas con peste y las ratas obviamente tomaban los puertos, infectaban a la gente y ahí morían con peste. Y Bolivia era mediterránea, no tenía puertos, ¿cómo podíamos tener peste? Don Félix 20 Millas es el que se encarga de aceptar el reto y se ponen un día y una hora para que en el Paraninfo de la UNSA se produzca la discusión científica. Entre tanto, Félix 20 Millas manda sus portaobjetos coloreados y las cepas que había logrado aislar las manda a Santiago de Chile con el profesor Kraus, uno de los mejores microbiólogos que llegó de Europa para trabajar en Santiago de Chile. El profesor Kraus en menos de una semana confirmó los resultados del profesor 20 Millas. Le escribe una carta y le dice que sí, que eran verdaderamente microorganismos de peste, que había acertado al 100% y que en todo caso a partir de ese momento a Bolivia se la consideraba en el circuito de peste. Cuando se enteró el rector por entonces que esta correspondencia le había llegado a Félix 20 Millas, y llegó el día y la hora en la que tenían que debatir científicamente en un duelo científico, llegó la prensa, estuvo mucha gente en el Paraninfo, no se presentó el rector, solo el profesor Félix 20 Millas. ¿De acuerdo? Miren qué interesante. En la misma década de los 40 se empieza a utilizar el DDT precisamente para el control de pulgas. Al principio dio excelentes resultados, después un desastre porque el DDT tóxico y por otra parte las pulgas empezaron a seleccionarse y aparecieron mutantes resistentes que se defendían del DDT, por lo tanto dejó de ser útil. Para 1933, miren esos bubones. Todas son fotografías de los trabajos del profesor 20 Millas, en Tomín en este caso. El 86, esa es la epidemia en la que me tocó trabajar a mí, en Suriunga, cerca de Chulumani, la aprobación Ilumaya, un equipo de fútbol del altiplano visita Ilumaya, juegan y cuando en la noche se quedan a pernoctar, comen en una casa en la que los invitan a dormir y al día siguiente empiezan a enfermarse uno tras de otro. En 2 días se muere casi todo el equipo de fútbol, se contagian otros más de Ilumaya, nos toca ir y obviamente cuando tomamos muestras y las traemos a La Paz, inyectamos e inoculamos en ratoncitos de laboratorio en el instituto, las purificamos las muestras. ¿Por qué utilizamos los dedos, las falanges? Porque en la médula de las falanges, si es septicémica, llega a todas partes, obviamente a la médula ósea también, ¿cierto? Entonces en las falanges, en la médula ósea quedan las bacterias atrapadas en forma pura. Ahí no va a haber estafilococos, otra cosa, están puritas. Por lo tanto, uno entra con jeringas a las falanges con algo de suero fisiológico, muy poco. Inyecta un poquitito y extrae. Y esa especie de grasa que sale está cargada de benzina. Uno hace las siembras, inocula en roedores, en ratones. En 2-3 días los ratones mueren, hígados tumefactos, vasos tumefactos. Cuando uno corta es como grosella, como mermelada. Mora, de lo que fuere, ¿ya? De cereza, y sale esa masa, uno hace los frotis, tensión de Wilson y vemos lo que ustedes ya han visto. ¿Listo? Así que entonces ahí se confirmó perfectamente 12, el equipo de fútbol prácticamente entero y alguien más de Ilumaya, 13% de letalidad. En 96 hay otro brote con 27 casos de peste en San Pedro, en Apolo, letalidad del 15%. Y el SNIS ha registrado 5 casos, 2 niños y 3 adultos, también en Apolo, un año más tarde, 1997. Se arrastró el fenómeno niño-niño. Para la década del 2000, empezando el 2000, ¿existen focos endémicos de peste? Sí, comprobado en La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Así que cada vez que llegue el fenómeno de niño o niña, ya sabemos que se pueden activar focos de peste en cualquiera de estas 4 regiones. Hay que estar muy atentos, clínicamente listos, y ya saben lo que tienen que hacer. Al final de cuentas, esta es una enfermedad que incluso ha provocado que existan muchas pinturas en referencia a la peste, incluida esta que se llama La Danza de la Muerte, y que la pintaron precisamente evocando lo que la peste podía provocar. ¿Listo? Ha sido un verdadero gusto, muchísimas gracias. Este año es mi última charla con ustedes, luego les toca al resto de mis colegas docentes, y solo quiero decirles que ha sido un privilegio el haber compartido este año académicamente con ustedes. Doctoras y doctores, pronto los esperamos en los hospitales, y pronto espero a muchos y muchas de ustedes en la especialidad de la microbiología y la patología clínica. Muchas gracias.